qué frecuencia, qué sensibilidad, especificidad puede ser una prueba positiva que indique la presencia o la ausencia de un padecimiento o de una condición dentro del padecimiento, en este caso de la inflamación. Los estudios de imagen también son muy importantes, los vamos a estar viendo constantemente, cómo adquieren esta relevancia para la definición y la subclasificación de los diferentes padecimientos reumáticos. Todo esto lleva a un punto, cuando uno establece el diagnóstico y lo hace de la manera en la que por consenso se acepta que se puede establecer. Viene una pregunta que es importante y los pacientes dicen, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Qué debo esperar y qué debo hacer? Con los diferentes estudios y los tratamientos que existen, que vamos a ver que hay un avance en los últimos poquito más de 10 años en la reumatología y en general en la medicina, que son los productos biológicos, se ha tratado de establecer qué pruebas de seguimiento pueden establecer este pronóstico de mejoría o hasta cuánto tiempo pueden estar bajo esta condición de mejoría o qué factores son los que predicen que el paciente se reactive a pesar de un tratamiento adecuado. Entonces, la combinación de estudios, o a veces uno solo, pueden tener esta importancia y si ven la literatura médica al respecto van a encontrar una gran cantidad de publicaciones que tienen esta finalidad de establecer esta sensibilidad, especificidad, ese valor predictivo y agregado que es en qué momento un cambio, una modificación cuantitativa de estas pruebas puede indicar que el paciente esté en opción de estar activo o inactivo de la enfermedad. Bueno, después de estos últimos comentarios, pasemos al siguiente tema, que es el reumatismo de tejidos blandos. Es muy largo, voy a tratar de ser muy concreto y ojalá nos dé tiempo de avanzar en todos los padecimientos. Prácticamente el reumatismo de tejido blando está en todo el sistema, precisamente musculoesquelético, y por lo tanto tiene que establecerse. Todos hemos tenido alguna vez un dolor regional, un dolor muscular, un dolor tendinoso o inclusive articular por trauma, y todo esto lo incluye. Los reumatismos de tejidos blandos son aquellos que no tienen una enfermedad sistémica, por lo tanto, asociada a una enfermedad reumática asociada necesariamente. Sin embargo, es parte de lo que se ve en reumatología. Quizá estos problemas los ve más el ortopedista, el médico en rehabilitación y sobre todo el médico de primer contacto, que es el que puede inicialmente recibir al paciente por estas manifestaciones, sobre todo en los sistemas de salud en donde se tiene esa organización. Pero hay que recordar que el reumatismo de tejidos blandos se basa en la afectación del tejido conectivo. Y el tejido conectivo está constituido por dos partes, uno laxo, uno denso. El laxo, que es areolar, reticular, donde se pone como ejemplo las fascias superficiales, soportes de membrana y epitelios, adventicias, celosa intestinal. El reticular, con todos estos, que son parte de lo que se encuentra en los ganglios linfáticos, en el vaso y en la lámina propia de muchas mucosas. El denso, que es el que vamos a ver ahora, que son los tendones, la cápsula articular, aponeurosis, bursas, fascias, septos intermusculares, vainas fibrosas de tendones o tendinosas de manos. Las estructuras ya veíamos previamente qué es una articulación, cómo está compuesta y cuáles son los tejidos paraarticulares que se llegan a afectar. De tal manera que el origen del dolor, decíamos que puede ser articular o no. Cuando no es articular, puede ser su origen en los músculos, en los tendones o sus vainas, en las bursas, en la entesis, en la aponeurosis, en las fascias musculares, los ligamentos o inclusive en estructuras fibroadiposas. De tal manera que el dolor también puede ser, generalmente tiene estas características, es localizado. Vamos a ver un padecimiento quizá en algún momento que sea fibromialgia, que tiene otras características, pero habitualmente las manifestaciones musculoesqueléticas del problema no articular y en tejidos blandos es localizado, puede llegar a ser regional, puede tener una disfunción, un grado de disfunción o discapacidad, ¿sí? Inflamación puede estar presente y sobre todo cuando tiene un origen traumático o de un estrés por esfuerzo. La fibrosis puede ser una característica, inclusive puede haber una ruptura de ellos.
No es raro ver que esto sucede. Si recordamos algunos eventos deportivos, hay deportistas que corriendo tienen una ruptura tendinosa y el pie queda colgando, o la rodilla, cuando son los meniscos o los ligamentos laterales o los cruzados posteriores o anteriores. De esta manera se pierde esta función y puede haber por ruptura manifestaciones. Recordar que el tendón, los tendones, pues prácticamente todos los músculos que hay tienen una inserción, y esa inserción está dada por esta vaina tendinosa, que es su parte final, cuando se fija el hueso que está ahí integrada, se llama entesis, pero el segmento previo es el tendón. De tal manera que todos los músculos tienen, prácticamente todos los tendones pueden ser susceptibles de tener manifestaciones de dolor, ¿sí? Y se le llama tenosinovitis. La bursa también es una estructura que hay que tomar en cuenta, y muchas veces el dolor que nosotros vemos en el paciente se refiere a esta estructura. Más o menos hay 150 y se reconoce que es un saco que está cerrado, que es independiente de los tejidos. Hay unos que sí están conectados a articulaciones, pero una gran mayoría no. Pueden producir líquido y puede absorber el mismo líquido que se da. Permite que se deslicen dos estructuras musculoesqueléticas, sobre todo en la rodilla. Si no hubiera bursas en la rodilla, no habría este movimiento que existe. Muchas veces muchos futbolistas, cuando tienen lesiones en las rodillas, no es ni la articulación ni el ligamento, son las bursas, y se pone muy inflamado. A lo mejor quien ha practicado deportes ha tenido alguna vez una bursitis de este tipo. Hay una hipersensibilidad local, muchas veces el paciente no tolera. Si se fijan, muchos deportistas cuando caen y tienen dolor se protegen con las manos para que no los toquen, porque esto da mucho dolor y hay una hipersensibilidad local. Evidentemente el movimiento asociado a esos músculos o a esos tejidos que están alrededor de la bursa causan dolor. El mismo reposo en cierta posición por el ángulo que guarda la articulación de las estructuras puede doler, y hay un aumento de volumen. Hay un tipo de dolor musculoesquelético que se puede confundir, que no es de estructuras y que es referido, y no es raro. Les decía hace rato que cuando un paciente llega con dolor opresivo pectoral, ¿sí?, o retroesternal, muchas veces se confunde y son pacientes que tienen otras manifestaciones, como puede tener un reflujo esofagogástrico, puede tener una manifestación de dolor articular osteocondral, o puede tener otro padecimiento que puede ser a nivel de estructuras, por ejemplo, si es en epigastrio, puede ser un infarto, una pericarditis, un dolor esofágico, una duodenitis, ¿sí?, inclusive dolores que pueden tener no tan típicos, la ubicación como es los cálculos vesiculares, los problemas de alteración del músculo diafragmático. La misma neumonía puede dar dolores a veces en este sitio y da un dolor regional, y puede pensar el paciente que es un dolor retroesternal o que puede ser en esta estructura musculoesquelética, o esta región musculoesquelética. En el hombro, mucho más. Es clásico que tiene que hacerse la diferenciación del tipo de dolor cuando hay un infarto al miocardio, la pericarditis, los abscesos subdiafragmáticos, las pleuritis, el derrame pleural y todos estos que ven. Todo el dolor retroesternal tiene estos diagnósticos diferenciales porque esto puede provocar dolor ahí. El interescapular es muy frecuente también que haya dolor en la parte posterior, interescapular o subescapular se le llama. Cuando hay dolor en la cara anterior y baja del lado derecho, todos estos padecimientos, tanto hepáticos como renales, pulmonares, pueden ser causa de este dolor, y la gente confundir que tiene molestias musculoesqueléticas cuando realmente están ante otro problema. Entonces, hay que ver que cuando hay un dolor en el sistema musculoesquelético regional, hay que hacer un diagnóstico diferencial con muchas patologías, y eso ya corresponderá a cada médico hacer la orientación diagnóstica. Los síndromes regionales pueden agruparse evidentemente para su estudio desde el hombro, por ejemplo, el codo. En el hombro son todos estos que ven de todas las estructuras, desde la lesión del manguito de los rotadores, ¿sí?, las lesiones tendinosas, las lesiones del bíceps. Aquí se mencionan las más frecuentes, las capsulitis adhesivas, que son frecuentemente dadas por muchos problemas metabólicos. Las neuropatías supraescapulares,
Todas estas manifestaciones y padecimientos pueden ser parte del dolor en la rodilla, desde las formas localizadas hasta las regionales. En el codo es igual, desde las bursitis olecranianas, el codo del tenista, el codo del golfista, que es un dolor muy exquisito sobre el epicóndilo o la epitroclea, y que los pacientes que lo tienen una gran incapacidad funcional. Las rupturas y las afectaciones del tendón del bíceps en la forma distal hacia el codo, la bursitis del cúbito, del tríceps, y así hasta las neuropatías por atrapamiento en estos sitios. En la muñeca hay muchas más, vamos a ver varias de ellas, que están desde la forma de un ganglión, ¿sí? una hernia de la membrana sinovial a nivel de la muñeca, hasta tendinitis de Decker-Vein, y todas estas que ven ustedes, hasta las neuropatías por atrapamiento, como el síndrome de túnel del carpo, o las neuropatías del nervio radial, o la contractura de Dupuytren, y otros, los dedos en gatillo. Muchas personas que usan las manos, por ejemplo, que cortan con tijeras, las costureras o los que venden carne, frecuentemente tienen dedos en gatillo por tendosinovitis de los flexores de la mano. La cadera también tiene varios tipos de frecuencia, alteraciones importantes, y les decía que la bursa en la cadera y en la rodilla son muy importantes en este sitio. La coccidioidia, la gente que pasa mucho tiempo sentada en un trabajo o una actividad, puede llegar a tener ese dolor en las articulaciones del coxis y de los tejidos, sobre todo tendinosos, en ese lugar. La rodilla, obviamente, también con todas estas afectaciones, desde las bursitis, las tendonitis, hasta la forma quística, es que se puede hacer un abultamiento que hay en la parte posterior de la rodilla cuando hay una inflamación sostenida. En los pies, en los tobillos y en los pies, todas estas pueden. Quizás llama la atención aquí más la tendonitis de Decker-Vein. Hay enfermedades reumáticas que da frecuentemente afección de la centesis, el tendón de aquiliano cuando se rompe, las bursitis, las fascitis plantares son también muy frecuentes como parte de un antecedente no traumático. Pero hay varias enfermedades, por ejemplo, dentro de las eosinofilias o los síndromes hipereosinofílicos, hay manifestaciones de fascitis en este sitio. Las lesiones propias de los tendones con rupturas o lesiones, ¿sí? El pie plano, el pie cabo, también puede ser parte de la manifestación que tiene lo que le llaman el espolón calcáneo, el neurinoma de Morton o los síndromes de túnel tarsal, que es el equivalente al del carpal de la muñeca. En el hombro hay esto más frecuentemente, los plicamientos subacromial, la tendonitis calcificada, la tendinitis senil, la capsulitis adhesiva y síndrome de salida de tórax, quizás sean las patologías dentro del gran grupo de padecimientos que tiene. Las maniobras son muy complejas, ahí les pongo simplemente unas para explorar el hombro, porque tiene prácticamente todos los movimientos. Les decía que es el que tiene circunducción, medida de rotación externa, interna, abducción, aducción, flexión, extensión, y hay maniobras que exploran combinada la función tendinosa o la función muscular para ver la movilidad articular. Todo esto hay que conocerlo para explorarlo correctamente. Esta es una forma de explorar, por ejemplo, los tendones, fijando, vean las manos del explorador aquí, del médico que está explorando, cómo fija el codo, mueve hacia afuera del antebrazo para explorar el hombro. O sea, no necesariamente la exploración directa del hombro es importante, sino también estas maniobras alternativas. El plicamiento subacromial es precisamente del tendón que se involucra en el movimiento para hacer la flexoextensión, y que estas lesiones equivalen a las manifestaciones de la lesión del supraespinoso, sobre todo porque ahí puede haber un crecimiento muy importante del hueso, de la parte de la clavícula, el acromion, que está ahí involucrado en el hombro, está deformado, puede tener un crecimiento fibrocartilagoso. Mucha gente, por ejemplo, los beisbolistas, tienen lesiones frecuentemente de este tipo de tendones por el uso que le dan y el proceso inflamatorio que tienen después de tanto esfuerzo. Puede haber una fibrosis y esto da las manifestaciones que les acabo de comentar. Hay dolor en la abducción y la rotación externa, como les decía, sobre todo en la región subdeltoidea, empeora con la actividad, que es una característica. Los pacientes, cuando tienen lesiones de tejidos blandos y regionales, la actividad les empeora, a diferencia de unos padecimientos articulares inflamatorios que el reposo les mejora. Quizás sea un punto de comparación importante.
para alguno de ellos. Dolor predomina por las noches y es curioso, quien ha hecho ejercicio y durante la actividad no tiene molestia y posterior a ella no tanto, pero cuando llega la noche o llega el reposo es cuando piensan las manifestaciones y la incomodidad que aparece en los pacientes. El aplicamiento subacromial, ¿cómo se trata? Con fisioterapia. Aquí sí es fundamental entender que la fisioterapia es parte integral del tratamiento de esos padecimientos, son la base de muchos de ellos. A veces se pueden dar, sin que parezca una exageración, kilos de antiinflamatorios y analgésicos y no ser la mejoría espectacular que a veces se espera o se refiere o en muchos información médica pueden ustedes recibir. Más allá de lo que se traduce en los diferentes medios de comunicación, donde se proponen tratamientos antiinflamatorios orales para quitar prácticamente cualquier molestia musculoesquelética. La artroscopía terapéutica se ha buscado porque esos pacientes llegan a tener una gran limitación en el hombro, muy importante, sobre todo en estos casos en los que hay ruptura o casos recurrentes o muy severa la menstruación, puede darse esa terapéutica. Y muy rara vez se hacen infiltraciones. Aquí sí, los reumatólogos en forma general preferimos no ser invasivos y si lo hacemos bajo guía ultrasonográfica para infiltrar una lesión tendinosa de estos. ¿Por qué? Porque una maniobra ciega puede inclusive lesionar un poco más el tendón o el ligamento que se esté afectado o inclusive llegar a la articulación sin darse cuenta por la profundidad de la longitud de la aguja. De tal manera que es preferible hacer las infiltraciones bajo manos expertas, una guía ultrasonográfica y que esté bien identificado la lesión previo diagnóstico correcto de imagen. La lesión de manguitos rotadores es lo más frecuente que podrían considerar, son lesión muy frecuente, son estos tres tendones y lo que hay un gran dolor en este sitio y la abducción se da. Hay diferentes grados de afección de los tendones del manguito rotadores, sobre todo la abducción activa es la que causa dolor y hay otros que en forma crónica son sobre el deltoides, no propiamente sobre la parte superior del hombro, sino en la parte lateral. El dolor al movimiento activo contra resistencia, los arcos dolorosos por compresión y por eso le llaman pellizcamiento de la bursa, se puede dar esto. O puede haber una ruptura parcial donde el paciente no puede sostener a 90 grados contra resistencia el brazo, los llevan a 90 grados y se cae, precisamente porque una de las funciones es sostener. Es muy complejo el hombro, pero para el manguito rotador es una maniobra muy característica. Los estudios que le decía de diagnóstico son para establecer la integridad de la bursa, en este caso, la estructura ósea que no esté dañada y el tipo de tendones que estén íntegros. Aquí vemos la bursa, el cartílago, ¿sí? La porción del bíceps y la grasa abductora. Este es un barrido ultrasonográfico normal, un eco. El desgarro parcial de supraespinoso se ve aquí cómo está la lesión, es un acercamiento, pero se llega a ver la pérdida de la homogeneidad en los ecos que se ven en estos sitios. Hay un tendón que transcurre desde el húmero por la cordera bicipital hasta el codo, que es el bíceps, y en la parte proximal el tendón se ve lesionado. Hay una vaina tendinosa en este sitio y frecuentemente se asocia cuando se dañan el manguitos rotadores por la posición o por la posición antiálgica puede cambiar el dolor y tener un dolor en el tendón bicipital. Esto es en la región anterior del hombro. La palpación aquí da un punto clínico para indicar que puede estar lesionado el tendón. Ven ustedes aquí cómo está el dedo señalando y presionando este sitio donde está la porción distal, la porción proximal del bíceps. Este es también un eco del tendón del bíceps normal, ¿sí? Las miofibrillas, como se ven aquí, las fibras, tendinosas, no miofibrillas, las fibras tendinosas y la corredera. Vean ustedes cómo este hundimiento por este sitio transcurre precisamente el tendón. Y aquí está el desgarro, como hay una distancia aumentada en este espacio, y el desgarro aquí, siempre que se hace el estudio, el ultrasonografista, que ya hay muchos reumatólogos que lo hacen directamente en el consultorio, traza dónde está el transductor puesto y qué recorrido hace
para poder ver e interpretar correctamente la imagen que aporta el ultrasonido. Las tendonitis calcificadas, les decía, estas calcificaciones que se ven aquí, sobre todo por abajo de la que es subescapular, se ve frecuentemente cuando hay esta limitación. Fácilmente o rápidamente, cuando aparecen estas calcificaciones, el paciente tiene gran limitación funcional. ¿Sí? Se ve mucho en gente joven. Casi siempre estas calcificaciones son por depósitos de fosfato de calcio. Los tendones que ven aquí pueden estar involucrados. Es un dolor muy intenso. Puede hacerse el diagnóstico radiográfico cuando no se tiene accesibilidad al ultrasonido, ¿sí? Y hay un tratamiento conservador que es dar antiinflamación en diferentes formas, tanto local, física, como por antiinflamatorios no esteroideos. Muchas veces aquí sí se infiltra la bursa subacromial, pero lo que requiere el paciente es una rehabilitación temprana, el diagnóstico oportuno, y muchos de esos pacientes requieren cirugía. También se le llama, en la forma seniles, el hombro de Milwaukee, que era el que se establecía en las personas que ordeñaban vacas, precisamente, y que frecuentemente con el movimiento que hacían en forma crónica inflamación. Esta evolucionaba a la fibrosis y les daba este tipo de tendinitis. Se observa en estas personas mayores de 50 años y muchas veces va acompañado de una ruptura parcial del manguito de los rotadores, pero muy frecuentemente la afectación del tendón que les acabo de comentar. Se hace cirugía, se les hace por artroscopía generalmente, o inclusive hay muchos que tienen una artroplastía parcial o una prótesis total de la cabeza humeral. Las lesiones del codo, volvemos a la misma secuencia, pueden ser bursas, las lesiones de las estructuras óseas por donde transcurren los tendones, que pueden ser los tendones del epicóndilo, la epicondilitis lateral o medial, ¿sí? O los síndromes de atrapamiento cubital. Esta es una bursitis. Esta puede ser de causa no traumática, puede ser, inclusive aquí también en otro padecimiento que vamos a ver como la gota, puede haber inflamación de la bursa o la misma articulación acompañado además de la bursa. Esta forma generalmente se hace por personas que usan frecuentemente este sitio de roce para recargarse. Gente que trabaja y apoya los codos puede tener esta bursitis. Cuando llega a tener una lesión de la piel, puede haber una forma séptica y tener una forma generalmente bacteriana, donde casi el 80% es Staphylococcus, pero puede tener una flora mixta o ser un Staphylococcus pyogenes. Se debe tratamiento indicado y tener un cultivo de este líquido. Hay muchos pacientes que estas bursitis la presentan sin antecedente traumático y que pueden ser en pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con HIV, y pacientes con alcoholismo también lo pueden tener. La epicondilitis lateral, precisamente es la que les digo, es el codo del tenista. Es este sitio, es muy exquisito el dolor, muy selectivo, y los pacientes refieren dolor en el hombro y la incapacidad. Generalmente cuando llegan han hecho muchas otras cosas para tratar de limitar el dolor que tienen, y generalmente tienen un diagnóstico diferencial con estas patologías: sinovitis del codo, sinovitis del túnel radial, radiculopatías que pueden dar un dolor semejante para ser neuropático por la localización, sobre todo en C5, C6, que puede llegar a tener esta metámera, fibromialgia y diagnóstico diferencial. La rehabilitación es importante y muchas veces el paciente sí requiere una infiltración guiada, es decir, porque es muy incapacitante este problema y a veces le espera la rehabilitación y al efecto de los antiinflamatorios no es posible sostener. El codo del golfista es la parte contralateral, la parte interna del codo que se ve afectada, y es la epitroclea precisamente, y precisamente son músculos flexores de la muñeca, son todos estos que ven ustedes. Esta epitroclitis o codo del golfista o epicondilitis medial generalmente va acompañado de disestesias cuando la gente se golpea en esta parte interna y que dice que siente disestesias. Entonces, en ese enfoque, cuando se hace crónico, requieren muchos pacientes reposo, inclusive a veces con algún tipo de inactividad, ¿sí? Darle antiinflamatorios no esteroideas o otro antiinflamatorio, modificar la actividad y infiltrar esteroides
puede resolver muchas veces el problema. El túnel donde transcurre el nervio, por eso sienten en el golpe esta sensación, es el cubital, y también puede tener otro origen de compresión, como puede ser la misma inflamación articular por la sinovitis, la neuritis que puede ser acompañada en algunos padecimientos como la lepra. Sí, movilidad, y la movilidad de los músculos está limitada, hay debilidad de los músculos interóseos, la atrofia por la discapacidad que frecuentemente provocan, además de las parestesias y disestesias que puede ser por el paso del paquete vasculonervioso en ese sitio. La cirugía a veces está indicada para transponer precisamente, mover de ese sitio este paquete y poder dar o quitar la estructura ósea que está causando esto, hacer retiro de este segmento. Los trastornos de muñeca y manos van desde el ganglión, tendonitis de Kerbein, síndrome de túnel del carpo, atrabamiento cubital y contractura de Dupuytren. Y hay muchos más, pero estos son los más frecuentes. Esto es muy común, precisamente en muchas personas es un quiste que se hace porque se hace una herniación de la membrana sinovial a este sitio y que tiene un material mucoide, principalmente ácido hialurónico, porque son los tendones también los que llegan a inflamarse aquí consecutivamente y tener una herniación. Depende de estructuras tendinosas y no tiene que ver nada con la membrana sinovial. Cuando yo les decía que puede haber sinovitis, es asociada. La misma sinovitis, al aumentar la presión en toda esta hilera de articulaciones que hay en la muñeca, puede aumentar mucho la presión y hacer que esta vaina tendinosa pueda tener una expresión y una herniación hacia esta región dorsal de la muñeca. ¿Sí? Casi nunca hay traumatismo, hay muchas molestias en el cuadro clínico, pero al inicio pueden ser mínimas y el paciente no tener problemas. Generalmente hay dolor en el dorso de la muñeca, ¿sí? Hay una neuropatía compresiva precisamente porque las ramas del nervio radial sobre todo y del mediano se ven involucradas. Generalmente se inmoviliza estos pacientes, hay una remisión espontánea, a veces sin tratamiento. Hay muchos tratamientos, hay gente que pone agujas, pone hilos, hace diferentes con jeringas de extracción del líquido y vuelve a formarse. La aspiración no siempre está indicada, pero a veces cuando se hace aspiración se tiene que combinar con un tratamiento de agregar sobre todo acetato de metilprednisolona para tratar de reducir el tiempo de remisión de esos gangliones, ¿sí? ¿Qué hay que hacer cuando no mejoran? La cirugía a veces está indicada, pero las recidivas son muy altas. Muchas veces los cirujanos de mano no desean hacer esto porque viene muy frecuentemente una recidiva. Para el síndrome del túnel del carpo hay que recordar que las metámeras para el nervio radial son estas, para el nervio cubital y para el mediano son estas. Entonces, zonas inervadas de la mano por estos nervios. Se dice que hay una deformación de las fibras precisamente en esta estructura del túnel del carpo por una estructura ligamentaria, el ligamento anterior, y que hay una compresión que de alguna forma aumenta la permeabilidad vascular. Sin embargo, este aumento de la presión da una isquemia local y esa es la causa a la que se le atribuye el dolor. Da también edema y el edema puede dar inclusive también alteraciones de ciertos equilibrios locales, pero que esto puede dar mayor presión en esta región y por lo tanto causar también mucho dolor y una reacción complementaria al proceso inflamatorio como es la activación de células inflamatorias que activan a los fibroblastos. Estos fibroblastos pueden estar activados y producir más colágena y de esta manera se piensa que este engrosamiento de la estructura tendinosa, de la vaina tendinosa, es la consecuencia que inflamatoriamente da una disfusión precisamente de los nervios que transcurren por este sitio anatómico. Hay varias pruebas que se hacen para identificar, los pacientes pueden tener diferentes causas de esto, les decía que generalmente no es traumática, aunque pocas veces se llega a ver, generalmente es idiopática, a veces no se encuentra, cuando está asociada a enfermedades reumáticas, a todas estas es donde se ven frecuentemente, artritis reumatoide, lupus y gota como parte de esto. La acromegalia, las enfermedades dentro de las enfermedades endocrinas se ve, los ocupacionales también se ve pacientes que tienen cierta actividad donde apoyan mucho las manos,
¿sí?, en superficies y levantan sobre su peso el cuerpo. Por ejemplo, el mixedema, en las otras enfermedades que acompañan este problema, sobre todo las endócrinas. El mismo embarazo puede dar consecutivamente por la retención hídrica que se ve en estas regiones, y la forma idiopática, que es la menos frecuente. Si nosotros vemos anatómicamente sobre esta imagen, los huesos que están paralelos a donde transcurre este tendón que les digo, esta vaina tendinosa, esto hay que localizarlo anatómicamente para saber dónde explorar. Hay una maniobra que es Tinel, que es golpear precisamente esta región con el martillo de exploración y reproduce uno las disestesias que normalmente tiene el paciente o las incrementa. El paciente, para mejorar, generalmente hace un movimiento para sentir menos parestesias, pero la prueba que se puede hacer es poniendo en dorsiflexión la muñeca o poniéndola y dejando precisamente unos minutos a que aparezcan los síntomas. Es para reproducir en los casos en los que no sea constante la molestia y que tenga que buscarse esta exploración. La de Kerbein es muy frecuente también. Se ve que es inflamación y estrechamiento del tendón, precisamente, que está del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, en donde en este sitio también se inflama precisamente esta vaina tendinosa y muy frecuentemente aparecen en mujeres los movimientos, sobre todo de abducción repetidos, y esto va acompañado de personas que no están acostumbradas a ciertos esfuerzos y que en algún momento los tienen que hacer, como las mamás que acaban de tener bebés y que tienen que abrir muchas, por ejemplo, frascos, cambiar pañales, cargar objetos pesados, usar muchas actividades que tengan este momento de abducción. La maniobra de Finkelstein es la que se hace positiva a esto, y el tratamiento generalmente es con fisiatría, y si no mejora es infiltración. Esta es la prueba donde se presiona precisamente ese tendón del extensor corto del pulgar, y aquí, al hacer este movimiento extremo, al bajar más o menos a 10 grados, es cuando se dispara el dolor en los pacientes. La contractura de Dupuytren es precisamente dada por también hay una fibrosis de los ligamentos que transcurren en la cara palmar de la mano, sobre todo en este sitio en donde está una banda por abajo pasan los músculos flexores. Normalmente hay dos tendones flexores, en el cual los pacientes, al querer hacer flexión, normalmente tenemos, por esta predominancia de músculos flexores, la mano cerrada o tendiendo a estar cerrada, no la tenemos abierta. Y cuando estos pacientes tienen la contractura, queda fija, y hacer la extensión es a veces imposible. Y hay un endurecimiento de toda esta región, y que tiene que ver precisamente en el transcurso del tendón flexor. Esto que ven ustedes aquí, se endurece el tejido. Esto se debe principalmente aquí a una proliferación de fibroblastos y miofibroblastos, y que estos pacientes tienen un proceso inflamatorio local. Aquí el tratamiento que se le ha tratado de dar a estos pacientes son precisamente a liberar la fascia palmar para poder liberar estos tendones y que puedan funcionar bien. Sin embargo, el tejido alrededor de este engrosamiento es difícil de quitar. ¿Cuándo aparece esto? Es muy frecuente en hombres, sobre todo en pacientes ya de cierta edad, que tienen antecedentes de alcoholismo, que tienen epilepsia, que toman medicamentos, algunos de ellos asociados a esto, pacientes diabéticos y otros pacientes que, aunque están menos sostenidos en los estudios, de acuerdo a los datos epidemiológicos, que el tabaquismo puede ser causa también asociada a que se presente contractura de Dupuytren. El dedo en gatillo, que es prácticamente la lesión del flexor también por esta vaina, pero únicamente en un sitio muy localizado, y el que les decía de las personas que usan tijeras o pinzas. Frecuentemente da este dolor y se llega a mejorar con el reposo y la fisioterapia. El problema es ocupacional generalmente, y son personas que viven de esa actividad y difícilmente pueden suspenderla. El síndrome de salida de tórax son todos estos, son pacientes que en alguna posición de la extremidad superior
sobre todo de abducción y extensión, presentan una disminución precisamente del pulso porque se comprime el plexo braquial y los vasos, sobre todo a este nivel subclavio. Es muy frecuente encontrar esto a nivel de procesos inflamatorios cercanos al tórax. Uno de ellos es el tumor de Pancoast cuando está presente. El dolor es muy importante a nivel de estos músculos que están en esta región, sobre todo el trapecio, los músculos posteriores del cuello y sobre todo en las extremidades superiores, que el dolor puede ir acompañado de mucha debilidad y cuando hacen el movimiento, ¿sí?, tener inclusive cambios vasculares por el paquete vasculonervioso, que es la cianosis, la atrofia muscular y la debilidad. Puede haber ausencia de pulso en el movimiento, en la posición extrema de la exploración, y no hay que confundirlo aquí con otras enfermedades como la enfermedad de Takayasu. El edema y la distensión venosa se ve frecuentemente y independientemente de mejorar la postura y dar tratamientos para tratar de identificar en qué grado, en qué ángulo del movimiento de la extremidad aparece el síndrome de salida de tórax, hay que tener un tratamiento quirúrgico para liberar estas estructuras. En la cadera, nuevamente, bursitis, meralgia parestésica son lo que predomina en estos sitios. Estas son maniobras que se pueden hacer para explorar la cadera. Aunque vean aquí la rodilla, son posiciones que se tienen para ver qué estructuras articulares o paraarticulares están afectadas. Todas estas son los sitios de las bursas. Frecuentemente la bursa trocantérica o trocanteria es la que se ve afectada en este sitio. Sin embargo, hay otras bursas que pueden estar presentes. Inclusive hay una cerca del isquion que da dolor en la región inguinal. El dolor sobre el tocante al caminar se incapacita el paciente, sobre todo al acostarse y ponerse en posición lateral. Se agrava con rotación interna. Tiene una discrepancia por dolor de las extremidades, aunque no sea real la diferencia de longitud. Y cuando se hace crónico puede haber inclusive alteraciones biomecánicas y deformidades en el esqueleto axial. Se debe tratar con medidas locales, antiinflamatorios, y aquí las infiltraciones se tienen que hacer por manos expertas, porque muchas veces ni siquiera el ultrasonido en ciertos tipos de bursas puede ser útil para ubicarlo y hacer la infiltración. Es una maniobra que sí hay que dejarla a personas que tengan mucha experiencia para hacerlo. La cirugía en estos es poco. La bursitis del iliopsoas, que es el que les decía, que está frecuentemente, puede tener una confusión muy grande con enfermedades articulares, sobre todo en aquellas que afectan más frecuente la coxofemoral, la articulación coxofemoral. La compresión y distensión de la bursa es la que causa el dolor, y aquí, se imaginan, este sitio puede dar muchas manifestaciones, inclusive pensar que el paciente pueda tener una hernia, ¿sí?, que pueda tener otros problemas, precisamente hasta una artritis séptica o tuberculosa. No es raro que los pacientes que tengan artritis sépticas en este nivel paralelamente tengan bursitis, ya sea reactiva al proceso inflamatorio o también infecciosa, y esto complica más el tratamiento. Hay compromiso del paquete neurovascular, precisamente por el sitio y la localización anatómica. La isquemia local puede ser un dato fundamental en la exploración y en los síntomas del paciente, con aumento de volumen, que es difícil identificar en ciertos pacientes, sobre todo cuando tienen sobrepeso. La neuropatía del obturador es también frecuentemente asociada, y todos estos diagnósticos diferenciales desde apendicitis, urolitiasis, hernia inguinal y otros problemas tienen que establecerse. Aquí tiene que hacer una maniobra muy especial para la infiltración de esteroides, como les decía, guiado por ultrasonido. Inclusive hay muchos que lo hacen por guía fluoroscópica. La meralgia parestésica es frecuentemente quien ha hecho el servicio militar cuando los ponen a marchar a los conscriptos o los soldados, hacen, sobre todo los que no están acostumbrados, un dolor en la cara lateral del muslo, ¿sí?, que puede llegar hasta parte de la pierna, y que es por la compresión del nervio cutáneo femoral de L2, L3, rama de L2, L3, y es sensitivo y da una sensación de quemadura, de neuralgia, dolor tipo neurítico. De hiperestesias, disestesias, y estos pacientes hay que mejorar la postura y evitar la compresión o la actividad de estos músculos y tendones que son la consecuencia de estos síntomas.
La banda iliotibial también en la parte anterior del muslo puede ser una causa de dolor y hay que tener en cuenta. Esto aparece muy frecuentemente en personas que ya tienen algunos problemas biomecánicos y de alineación articular o musculoesquelética, pero también en deportistas. Casi todo lo que yo estoy mencionando, si le quitamos la parte de práctica del deporte o trauma, quedaría en un mecanismo similar y sobre todo tomar en cuenta que muchos pacientes que tienen alteraciones biomecánicas, ¿sí?, por deformidad en los tobillos, en los pies, en las rodillas, pueden dar estas manifestaciones por esas alteraciones biomecánicas. En la rodilla, nuevamente todo esto se puede ver frecuentemente, no lo único, son maniobras muy especiales que hay que ver. Esto generalmente tratan de establecer o despertar muchas veces la molestia o el dolor y tratar de orientar hacia qué estructura está afectada. La bursitis prepatelar, les decía que la rodilla es muy frecuente que tenga esto, y muchas actividades deportivas dan este problema. Los pacientes con enfermedades crónicas articulares, reumáticas, pueden tener consecuentemente muchos cuadros de bursitis, tanto de la prepatelar como de las otras, y generalmente esto se da, por ejemplo, muchas personas que acostumbran a hacer actividades en rodillas pueden tener esta lesión de la bursa. Se debe aspirar, es una bursa accesible a la exploración clínica. Lo recomendable es que sea por guía ultrasonográfica y mandar a hacer el análisis del líquido sinovial cuando sea posible para descartar que no haya un cuadro de artritis infecciosa y de no ser así, dar el tratamiento. En los niños hay que considerar que muchos de ellos pueden tener consecutivamente cuadros de osteomielitis cuando se hace mal la maniobra de artrocentesis o la aspiración, sobre todo cuando hay lesiones. Los niños que frecuentemente tienen lesiones en la piel por el juego pueden tener un factor de riesgo mayor para tener infecciones y bajo unas manos no bien entrenadas o cuidadosas para el procedimiento pueden dar consecutivamente una artritis séptica. La bursitis anserina, que frecuentemente también da en la cara interna, en esta región da dolor, también se confunde mucho y todo esto tiene el paciente puede caminar normalmente, pero cuando sube escaleras es cuando tiene el dolor más importante en esa región de la cara interna. Generalmente aparecen gentes que tienen sobrepeso, las que están en reposo prolongado también y que en el momento quieren hacer un movimiento extremo con rotación de la rodilla. ¿Qué se debe hacer? Pues tratar de corregir esos vicios posturales o este sobrepeso, dar rehabilitación y finalmente la infiltración a veces se llega a dar. Las técnicas de infiltración son muy diferentes para las diferentes patologías, siempre que hacerse de manera muy cuidadosa. El uso del procedimiento de asepsia y antisepsia es fundamental, no debe pasar, no es como infiltrar o poner una inyección en el tejido blando. Siempre hay que tener todos los cuidados para hacer los procedimientos. Para el pie y tobillos están todas estas, la tendonitis aquilia, sobre todo cuando hay patología no en el sitio de la inserción, o sea, no en la entesis, la ruptura del tendón de Aquiles, la tendonitis aquilia insercional, la fascitis plantar, el esguince de tobillo y el síndrome doloroso del antepié son problemas que están involucrados en esto. Aquí las técnicas de fisioterapia son fundamentales. La infiltración también tiene que ser dirigida y al sitio adecuado. Y aquí hay que destacar que quizá en el espolón calcáneo sea muy frecuente un diagnóstico diferencial. Los pacientes pueden tener asociado a este espolón calcáneo la fascitis plantar, puede ser del antepié o del retropié, generalmente es del retropié, pero muchas veces cuando la fascia transcurre en toda esta zona puede haber compresión. Hay neurinoma de Morton cuando aparece en este sitio y sobre todo alteraciones biomecánicas del pie, gente que tiene el arco longitudinal descendido o el transverso anterior descendido, como problemas biomecánicos, frecuentemente pueden tener molestias en estos sitios y el apoyo excesivo en el talón puede dar consecutivamente un proceso inflamatorio y es la causa de encontrar el espolón calcáneo, aunque no es la única forma en la que se ha reportado. Las infiltraciones, les digo, deben ser de manera dirigida y aquí hay una dificultad muy grande, sobre todo cuando hablamos de la planta del pie, que el tejido
rígido, el tejido conectivo es muy duro ahí y para llegar a los sitios es muy complicado. Habitualmente esto, repito, lo hacen los ortopedistas. Bien, como un recordatorio general es que todos estos padecimientos de tejidos blandos son poco atendidos por el reumatólogo como primera causa de consulta, sí, en